Ilustre jurista, político, escritor de nuestra amada nación vecina Venezuela, Asdrúbal Aguiar, muy buenos días. Estimado Fernando, grato placer poder conversar contigo y saludarte en esta mañana. Aún en medio de estas circunstancias tan adversas, siempre es grato estrechar la mano de los amigos. Bueno, aquí le diríamos doctor Asdrúbal, no sé si en Venezuela les digan licenciado o cómo les digan a los grandes juristas como Asdrúbal Aguiar. ¿Qué han dicho los expresidentes de Iberoamérica sobre lo que está pasando con Álvaro Uribe Vélez? Mira, Fernando, lo puedo resumir quizás en muy pocas líneas, ¿no? Porque se trata de un comunicado breve. Cuando las cosas se quieren decir con absoluta claridad, transparencia, de manera directa, no requieren de 1500 páginas. Se escribe muy largo solo cuando se trata de explicar lo inexplicable, ¿no? Los presidentes, en primer lugar, acogen y se adhieren a la afirmación que ha hecho el presidente Iván Duque en cuanto a la indiscutible honorabilidad y trayectoria democrática de Álvaro Uribe Vélez. Sean cuales sean sus posturas políticas, siempre las ha dirimido en el campo de la democracia con respeto al Estado de Derecho y sobre todo ha sido un mandatario que ha respetado lo que constituye la base fundamental de la experiencia democrática. Y es que cuando se les acaba a los presidentes el tiempo de su mandato, recogen sus papeles en el escritorio, recogen sus fotografías y se van a su casa. Y después llegan, se ocupan de la vida política en un ámbito y en un ambiente distinto al palacio que han ocupado. Él respetó celosamente esa regla, independientemente de la realidad y el contexto contrario que ofrece la región. En segundo lugar, no lo dicen expresamente los expresidentes, pero estuvo en el ánimo de ellos una consideración que les resulta realmente insólita, inexplicable, que la misma Corte Suprema de Justicia, independientemente de que haya sido una sala la de casación y otra la de instrucción, pero en definitiva una Corte Suprema de Justicia que se presume que debe actuar con cierta unidad jurisprudencial, en un caso en el de un delincuente manifiesto, reconocido, vinculado a crímenes de lesa humanidad, al narcotráfico, en pedido de extradición, se le conceda defenderse en libertad, que se le conceda de manera abierta y pública, que sus compañeros salgan en defensa de esa tesis y que en el caso del presidente Álvaro Uribe, por el contrario, se le pretenda juzgar privándolo de la libertad y en el fondo del debido proceso. Eso habla mal, sobre todo tratándose en el caso del presidente Uribe, no de una suerte de delito común, sino de una controversia que se origina en el campo político y que ha sido judicializada. Por esto, obviamente, la expresión de solidaridad que 21 exmandatarios han hecho de una manera clara. Debo decirte que cuando se discutió a través de las vías electrónicas que hoy en día facilitan el contacto inmediato y tuvimos una amplia conversación sobre esta materia, el texto que se circuló fue endosado en apenas 48 horas por los 21 exmandatarios. Así que esa es mi consideración en relación con esto, pero yo me atrevería, Fernando, a hacer una consideración adicional, en este caso ya Asdrúbal Aguiar, con vistas a lo que ocurre. A mí no me sorprende esta decisión, y no me sorprende porque ella se inscribe en un contexto al que no podemos estar ajenos en este momento.
quien haga una relectura de ese contexto podrá encontrar varios hitos. Hay uno reciente y hay uno mediato. El reciente, coincidencialmente, es la detención y el reclamo en extradición de ese personaje que llaman Alex Saab en Cabo Verde, que pone en peligro a la estructura que se ha movido como una suerte de hilandera, yendo allá y viniendo acá entre Colombia y Venezuela para armar todos los negociados de lo que yo he llamado el narcoglobalismo, el narcosocialismo que se ha instalado en la región y que ha logrado el maridaje entre la criminalidad y la política. Y justamente en ese contexto se produce esa reacción en Colombia. Pero cuando hablo del tiempo inmediato me refiero básicamente a tres fechas centrales: 1989, 1990, 1991. Y luego las traigo al año 2019. Cuando apenas se produce la caída del muro de Berlín, Fidel Castro declara desde La Habana que él tendrá que resistir porque él no puede permitir que el derrumbe del socialismo real en la Unión Soviética afecte su proyecto de control y de dominio político. Y dice algo: así tenga que ofrendar mi vida, así tenga que causarse muerte, así tenga que meterme a capitalista, pero tengo que seguir adelante. Y en esa circunstancia asesina al general Ochoa, que es el que le maneja los negocios de narcotráfico. Lo había puesto en evidencia. En el año 90, cuando se crea el Foro de San Pablo por parte de Castro y por parte de Lula da Silva, por cierto, paradójicamente protestan todos estos actores internacionales el que uno se queje de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por no ofrecerle el juicio de libertad al presidente Uribe, y por el contrario apuntan directamente contra los tribunales brasileños que detuvieron a Lula da Silva por hechos de corrupción, por sus vínculos con Odebrecht. Pues bien, en el año 90 y en el año 91 el Foro de San Pablo, creado por estos dos personajes, en sus líneas documentales dice directamente que la acción política se orienta a luchar contra quienes persiguen directamente al narcotráfico andino. Vale decir, los enemigos de ese narcosocialismo o narcocomunismo que se agota en el año 89 para el caso de Cuba, en el momento en que vuelve a las aguas bautismales como socialismo del siglo XXI, en el fondo era simplemente la franquicia para encubrir los negociados de narcotráfico dentro del mundo político en el que se habían insertado estos señores. Eso consta en esos documentos. Casualmente, pasados pocos años, en el año 2005, cuando llega al poder en España sobre la base de la violencia terrorista, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, encontrándose en Naciones Unidas en el debate sobre el diálogo de civilizaciones, opone Zapatero la alianza de civilizaciones con un argumento: no podemos aceptar que Occidente persiga el terrorismo, porque el terrorismo es una suerte de desviación de conducta que tiene que ser atacada en sus causas y no en sus efectos. Coincidía entonces con el Foro de San Pablo en que todo aquel que persiga al narcoterrorismo es una suerte de enemigo del movimiento del socialismo del siglo XXI, que pasados 30 años ahora se rebautiza como movimiento globalista y progresista. Y ahí están los documentos ya 2019 suscritos entre el Foro de San Pablo y la Internacional de la Izquierda Europea, el Partido de la Izquierda Europea, que nuclea en el viejo mundo a todos los adherentes a esta narrativa. Muy bien, ese es el contexto dentro del cual
persiguen a Álvaro Uribe, que se había precedido de varios hechos que fueron manifiestos en el momento anterior a la pandemia. La violencia en Santiago de Chile, ¿contra quién? Contra el presidente Piñera. La violencia en Quito, ¿contra quién? Contra el presidente Moreno. La violencia en Bogotá, ¿contra quién? Contra el presidente Duque y obviamente contra el presidente Uribe, que es el gran sostén político de la estabilidad democrática en Colombia. Pero nada se dice durante este tiempo de las actividades de gerencia de la pandemia que se realizan en Venezuela o que se realizan en Cuba o que se realizan en Nicaragua. Así que entendamos esto, mi querido Fernando, dentro de un contexto agonal en donde se están jugando el todo por el todo y este circuito de globalismo, de narcoglobalismo, está avanzando aceleradamente mientras nosotros permanecemos encerrados bajo cuarentena con motivo de una pandemia y en donde obviamente ellos comienzan a construir sus narrativas a nivel internacional. Una piedra de tranca en ese juego porque ha sido realmente un paradigma en la defensa de los activos de la civilización occidental judeocristiana, de la defensa de las libertades. Una piedra de tranca es justamente Álvaro Uribe. Y por eso, lamentablemente, una justicia que gozaba de mucha respetabilidad en el continente prefirió judicializarse. Y concluyo con esto, mi querido Fernando, porque es algo que tenemos que reflexionar con muchísimo cuidado. Yo fui juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta 1994. Uno de los debates que tuvimos en la Corte, que fue realmente duro, fue el debate sobre las leyes de punto final y obediencia debida. Teníamos ciertamente a la vista fundamentalmente los hechos que ocurrían en Perú y en el cono sur de América Latina, básicamente Chile, Argentina y Uruguay. No se puede perdonar a quienes son responsables de crímenes de lesa humanidad y de violaciones graves a los derechos humanos. ¡Oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! Llegado el año 2001, caen las Torres Gemelas, aparece el discurso de San Pablo, aparece el discurso del señor Zapatero, y la justicia internacional, la doctrina interamericana en materia de derechos humanos, matiza ahora su discurso y habla de la justicia transicional. Vale decir, ante las violaciones graves de derechos humanos, ejecutadas fundamentalmente por los movimientos narcoguerrilleros, era necesario encontrar una salida en donde a ellos sí se les ofreciese el perdón. Pues bien, parece ser que entonces tenemos un doble estándar. A los dictadores militares de la derecha que incurrieron en crímenes odiosos y de lesa humanidad en el cono sur, no se les permitió ni siquiera tomar agua para su defensa, en tanto que ahora que corresponde el enjuiciamiento a los sectores de la extrema izquierda que han participado del negocio del narcotráfico, practicado el genocidio, crímenes de lesa humanidad, no obstante en este caso la doctrina interamericana se ha morigerado. Esa es la realidad que estamos transitando en este momento y ese es justamente el eje del mal contra el cual está confrontando el presidente Álvaro Uribe. Bueno, más claro, imposible, y esta es la verdad. Esto es un problema que trasciende en mucho el cuento de que el presidente Uribe mandó a alguien a una cárcel a buscar al peor de los criminales que hay encerrado en Colombia y al más mentiroso de todos, que para que declarara en su favor. Ese no es el cuento. La historia es completamente distinta como nos la cuenta Asdrúbal Aguiar. Esta es una conspiración de la extrema izquierda que cuando tiene que matar, mata. Yo soy un buen ejemplo de eso. Yo sé de qué estoy hablando. Cuando me quisieron callar y no fue posible primero con una acción infame de un infame procurador general de la nación, me pusieron una bomba. Es que ese es el procedimiento, eso es lo que utilizan. A Álvaro Uribe Vélez
trataron de matarlo muchas veces, Asdrúbal. Álvaro Uribe Vélez ha escapado prodigiosamente de los atentados de muerte de la extrema izquierda. Entonces ahora consiguen a través de los jueces matarlo moralmente, matarlo políticamente con estas acusaciones infames que se le hacen sin derecho a la defensa, que es lo que estamos discutiendo y lo que estos expresidentes de Iberoamérica protestan. ¿Por qué no lo dejan hablar? ¿Por qué no le permiten que se defienda? ¿Le tienen miedo a la verdad? Claro que sí, la verdad ofusca. Y por eso al Señor, cuando lo procesaban, estos fariseos lo que hacían era silenciarlo con el látigo y silenciarlo con las coronas de espinas, callarlo, callar la voz de los que hablan verdad. Ese ha sido el argumento de siempre de todos los terroristas y ahora del terrorismo socialista. ¡Qué exposición tan brillante, mi querido Asdrúbal, para que la gente no olvide! Y aquí recordamos las palabras del propio presidente Uribe. Cuando uno se cansa de explicar, la gente empieza a entender. La gente, el pueblo en general, es distraído, está ocupado en sus propios asuntos, está muchas veces agobiado por sus propias penas y sus propios problemas. Hay que insistir, insistir, insistir. Como has insistido con esta exposición más que brillante, que por fortuna podremos guardar para siempre, porque gracias a la era digital la memoria no falla. Asdrúbal Aguiar, un gran abrazo, un estrecho abrazo que se haga extensivo a los presidentes iberoamericanos que están pidiendo para Álvaro Uribe. No que le dicten sentencia en uno u otro sentido, sino que le permitan el derecho a la defensa, como el que tiene cualquiera ciudadano en una sociedad libre. Asdrúbal Aguiar, un abrazo muy estrecho y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Fernando. Gracias por tu llamada. Bueno, queridos amigos, ¿lo escucharon? ¿Escucharon esta historia? ¿Escucharon qué es el comunismo internacional y cómo se quiere tomar al mundo? Asdrúbal Aguiar. Claro. ¿Sí? La estrategia, doctor Fernando, la estrategia del comunismo para acabar con esos muros de contención que no le han permitido expandirse. Recuerde usted Latinoamérica en la era del gobierno Uribe, ¿no? Llena de comunismo alrededor. Usted miraba al Ecuador, usted miraba Venezuela, por supuesto, y usted los tenía ahí, al acecho, atacando al expresidente Uribe. ¿Quién defendió a América entera? La libertad, la democracia, el sistema capitalista liberal. ¿Quién lo defendió? Álvaro Uribe Vélez. Había que liquidarlo. De mar es que a la gente se le olvida las veces que trataron de matar a Álvaro Uribe Vélez. ¿Se acuerda la bomba que le pusieron cuando iba en el carro en Barranquilla? Fue en la costa atlántica, en todo caso. Claro. Se salvó milagrosamente. ¿De cuántos atentados se salvó Álvaro Uribe Vélez? Ahora, entonces dicen, bueno, no lo pudimos matar, matémoslo moralmente. Para eso tenemos a estos 5 togaos, dependientes de la corte del cartel de la toga, a estos 5 corruptos, utilicémoslos para que acaben moralmente Álvaro Uribe Vélez y reseñémoslo como un criminal. Es la misma doctrina, la doctrina de la bomba ahora aplicada con toga y birrete. Asdrúbal Aguiar, gran jurista, político y escritor, estaba explicando por qué 21 expresidentes de Iberoamérica protestan porque a Álvaro Uribe Vélez se le quite el derecho a la defensa en libertad, como debe ser. ¿Quién le teme a sus palabras? ¿Quién le teme a la verdad que salga de su boca? ¿Quién le teme a su posición enhiesta? Los mismos que le temían, por ejemplo, a Antonio Nariño en el Congreso de Cúcuta. Es que la historia se repite una y otra vez. Antonio Nariño también estorbaba, pero claro que sí. Bolívar estorbaba y le organizaron su noche septembrina. ¡Claro! Y ahora estorba Álvaro Uribe Vélez para los propósitos totalitarios del socialismo. Asdrúbal Aguiar estaba con nosotros en la hora de la verdad. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso